Si estás viendo este vídeo es porque te interesa mejorar tus fotografías, ya sean de paisaje, de fauna, de retrato o cualquier tipo de fotografía que estés realizando. Como habéis visto en el título, hoy vengo a contaros un tips, un truco o un consejo, como queráis llamarlo, para mejorar dichas fotografías. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Jesús Casero, soy fotógrafo de paisaje y sin enrollarme mucho más, comenzamos. Bueno gente, bienvenidos de nuevo a mi canal y como siempre, y no me cansaré de repetirlo, muchísimas gracias por estar ahí un domingo más. Como estáis viendo en pantalla tenemos 3 imágenes con las que voy a intentar explicaros ese pequeño consejo, que quiero daros hoy para que vuestras fotografías den un salto de calidad y podamos mejorar los resultados obtenidos. Es algo más sencillo de lo que pensáis, no es nada complicado y tan solo hay que, prestar un poquito más de atención a la hora de la toma de la fotografía. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando estemos en el momento de realizar dicha toma, lo que tenemos que hacer es intentar traernos el mejor RAW posible. La fotografía tiene que realmente salir prácticamente ya hecha en el momento. No vale eso que estamos tan acostumbrados a hablar, de luego en edición lo arreglo, esto luego en edición puedo compensarlo, o esto luego en edición me invento lo que yo quiero realmente mostrar, Tenemos que adaptarnos a la situación, tenemos que pararnos unos segundos antes de realizar la toma y visualizar lo que realmente nosotros queremos mostrar. Como vamos a ver ahora en estos 3 ejemplos, os voy a explicar en cada uno de ellos los pasos que yo seguí y vais a ver cómo algo tan sencillo va a hacer que luego a la hora de editar nuestras fotografías nos sea mucho más sencillo y los resultados que vayamos a tener ya veréis cómo nos van a sorprender bastante. Porque esto, gente, es como al final el que hace pan. Si tienes una buena masa, el pan va a salir bueno. Pues aquí en fotografía es exactamente igual. Si tenemos un buen RAW de partida, el trabajo de después va a ser mucho más sencillo y, como os he comentado, vais a ver cómo va a mejorar mucho vuestra fotografía. Así que no me enrollo más, gente, vamos con estos 3 ejemplos y así os explico un poquito más sobre la fotografía, esto que os estoy comentando. Bueno, gente, pues tenemos aquí las 3 fotografías que vamos a, analizar un poquito hoy para que veáis, lo que os quiero decir con esto de traeros el mejor RAW posible de la escena. Cuando vamos a realizar la fotografía hay que dedicarle, unos 10-15 segundos, un ratito al principio, sobre todo para controlar toda la situación, ¿vale? La luz, la temperatura de color, el encuadre, que eso siempre ayuda mucho a que luego la fotografía tenga unos resultados bastante interesantes, y en todo este proceso pues entran un montón de factores que tenemos que controlar de manera manual. Uno de ellos, que es el que quizá menos prestamos atención y es igual de importante que el resto, es el balance de blancos. El balance de blancos hay que hacerlo de manera manual. No tenemos que dejar a la cámara que sea la que nos gestione, la temperatura de color en la fotografía. Es verdad que tenemos modos semiautomáticos como puede ser el soleado, el nublado y demás, que no es que tengan malos resultados, pero en muchas ocasiones quizá nos da una temperatura o una lectura incorrecta y luego a la hora de edición, cuando tenemos que controlar ese parámetro o tenemos que, ajustar la temperatura a nuestro gusto, pues nos genera, ciertos artefactos o ciertos inconvenientes porque tenemos que variar esa temperatura muchísimo. Así que el balance de blancos es una cosa muy importante que también tenemos que controlar de manera manual. Así, incluso cuando vamos a editar las fotografías, tenemos todas nuestras fotografías con la misma temperatura y así editarlo es mucho más fácil. El flujo de trabajo va a ir mucho más rápido, ya que vamos a incluso poder copiar ajustes en todas las fotografías. Luego, otro de los puntos importantes es saber exponer. Tenemos que exponer bien nuestra fotografía. No vale llegar luego a hacer la fotografía y que cojamos y luego en edición lo ajusto, Todo lo que nos podamos traer ya del RAW del momento del disparo perfecto, va a ser todo trabajo que nos va a facilitar luego a la hora de editar, e incluso vamos a tener mucha más calidad en ese archivo RAW. Porque, por ejemplo, si pasamos a esta fotografía que hice en otoño en el puerto de Canencia, alguien me preguntaba, no me recuerdo si por Instagram, YouTube, por qué utilizaba diafragmas tan bajos. Bien, una de las cosas muy importantes que hay que tener en cuenta a la hora de realizar fotografías es conocer
los límites de nuestra lente. Tenemos que saber en qué momento, en qué apertura de diafragma esta lente empieza a tener, digamos, esa difracción, ¿no? Ese punto en el que la lente empieza a perder nitidez. Entonces, claro, en un paisaje de nada me sirve disparar a f16, a f22, como he visto muchas fotografías por ahí, para tener todo enfocado, porque al final lo único que estamos haciendo es, sí, vamos a tener todo en foco, pero con una caída de nitidez increíble, porque, como os digo, entra en proceso de difracción la lente y vamos a tener esa pérdida de nitidez y esa pérdida de calidad en nuestro archivo RAW. Además, a mí personalmente me gusta darle esa profundidad de campo a la fotografía, jugar, ¿no?, con esos diafragmas para, como os digo, tener esa separación de planos, ¿no?, entre el primer plano, el plano medio y el plano del fondo, con ese desenfoque natural que nos proporciona disparar con esos diafragmas. Como veis aquí tengo un diafragma de f5.6, como estáis viendo aquí arriba, y mi punto de interés era la zona central de la fotografía. De esta manera, todo este fondo le tenemos desenfocado y nos da, como os digo, esa separación de planos que yo creo que en paisaje o en cualquier otro tipo de fotografía siempre ayuda y hace que la fotografía visualmente sea mucho más agradable. Igualmente, cuando estamos haciendo la fotografía, gente, hay que intentar pararse a pensar un momentito qué queremos fotografiar, ¿no? Qué nos falta en la fotografía, qué nos sobra, para intentar en ese momento, como os digo, encuadrar de la mejor manera para que luego en edición no tengamos que hacer unos recortes exagerados, porque pensad que cuanto más recortemos en la imagen, luego a la hora de imprimir esas fotografías en un álbum o en un cuadro, vamos a perder mucha información de la fotografía, y si queremos luego ampliar ese recorte, vamos a tener una gran pérdida también de calidad. Así que contra mejor encuadrado tengamos nuestra imagen a la hora de realizar la fotografía, mucho mejores resultados vamos a tener luego al final, ¿no? Ya sea para imprimir, como os digo, un cuadro o algún álbum que queramos nuestras fotografías. Algo muy sencillo que ya habréis escuchado mil veces es la regla de los 3/3. Esa regla es fundamental en fotografía porque es una regla muy básica, muy sencilla, pero que nos ayuda muchísimo a tener nuestra fotografía en el momento, digamos, bien encuadrada, ¿no? Porque al final esta cuadrícula que estáis viendo en pantalla la tenemos también en nuestra cámara y nos va a permitir, como os digo, ayudarnos a tener una composición, entre comillas, bastante buena. En esta otra fotografía, 3/4 de lo mismo, si activamos un poquito la regla de los tercios, aquí como veis más o menos está todo en su sitio donde queremos que esté, para luego a la hora de exponer esta fotografía pues tenga esas proporciones que yo quería. Que como esta fotografía iba a ser para Instagram y en Instagram quiero que se haga el deslizable, aquí lo único que tendría que hacer es poner ese 16 décimos, que sería como un 8/5 para hacer un deslizable doble, y como veis la fotografía lo único que perdemos un poquito por arriba y un poquito por abajo, que hice este ángulo aposta para así quitarme gran parte de todo este cielo, que era lo que realmente apenas me aportaba información a la fotografía. Una vez que la dejamos así, como veis, ya tenemos todo en su sitio y digamos con unas proporciones adecuadas para, como digo, en este caso, subirlas a Instagram. Y luego en esta otra foto de las setas, pues 3/4 de lo mismo. Busqué la manera de a estos milímetros, a 25 milímetros que hice la fotografía, pues tener todo más o menos en concordancia y con una estética, digamos, visualmente aceptable, ¿no? Si ponemos otra vez esa regla de los 3/3, como veis más o menos cuadra todo en su sitio, ¿no? Si ponemos esto con el recorte 4/5, que sería el recorte que yo haría para subirlo a Instagram, como veis nos quedaría una foto realmente bien encuadrada, ¿no? Con esta hoja que tenemos aquí encima de la roca, que además no la coloqué yo, estaba así la hoja, o sea que no penséis que la he colocado a posta. Tenemos estas líneas, ¿no?, que nos llevan hacia las setas grandes, o sea que al final tenemos una composición que guía la mirada por toda la fotografía, ¿no? Además luego estas setas con esas líneas curvas pues le dan cierto dinamismo a la fotografía, ¿no? Y luego a la hora de editarlas, como os digo, si os traéis una fotografía bien expuesta, con un buen balance de blancos en el momento, luego a la hora de editar apenas vamos a tener que hacerle nada a la fotografía. Como veis aquí realmente lo único que tenemos que hacer es ajustar un poquito la luz y el color al gusto personal, porque es una fotografía
más que válida si quisiésemos realmente directamente exponerla o incluso imprimirla, ¿no? Como hay alguno que me preguntaste realmente cómo edito esta fotografía, como ya os voy a comentar, realmente últimamente apenas edito las fotografías, o sea, le doy un toquecito luego en Photoshop para generar un poquito esa atmósfera que acompañe un poco a la situación del día que yo realmente tenga en ese momento. Estas fotografías de otoño, como por ejemplo esta de aquí o la de las setas, ¿no? Pues esa mañana fría, esa atmósfera de otoño invernal, fresquita, le doy ese toquecito en Photoshop, pero si no quisiesen meteros en Photoshop, no tendríamos que hacerle gran cosa. Aquí lo único que, bueno, ya sabéis que últimamente me gusta esta curva, aplicársela a todas mis fotografías, que es darle ese toque cinemático, ¿no? Levantando las sombras y dejándolas más suaves. Y claro, como así se, digamos, oscurece un poquito la imagen, pues aquí lo que hago es levantar un poquito más la luz de nuestra imagen, levantamos un poquito las sombras, bajamos las iluminaciones para, digamos, separar ese fondo de nuestro primer plano y ya tendríamos prácticamente la fotografía, ¿no? En tema de color, como os digo, por si acaso aquí subir un pelín, a lo mejor a los 5100 los grados Kelvin, subir la intensidad a 20 más o menos, que esto lo suelo hacer en todas las fotografías, y compensar un poquito con la saturación. Una vez que tenemos esto, nos vamos a calibración, aquí le doy 50 puntitos al primario azul, lo que es la saturación, y automáticamente, según hago esto, me voy al mezclador de colores, a la saturación, y el color azul solamente le bajo esos 50 puntos que le acabo de dar en la calibración. De esta manera dejo todos los demás colores con ese toquecito de saturación, pero bajamos solamente el canal azul para que no se nos sobresature, ¿no? Y luego lo único aquí, pues, por ejemplo, con el cuentagotas, nos iríamos a la parte esta del petirrojo en saturación y acentuaríamos un poquito ese color anaranjado, que es el que caracteriza a este pequeño petirrojo, ¿no? Y como veis, la fotografía prácticamente estaría realizada. Aquí, como veis, pone mejorado HDR porque lo único que hice con esta fotografía fue pasarle la reducción de ruido de Lightroom. Es una fotografía que está a ISO 500, apenas tenía ruido, pero bueno, la verdad es que me gusta cómo lo deja y dejarlo limpita la fotografía, y como veis queda bastante chula. Una vez que tenemos esto, vamos a bajar un poquito el zoom a la fotografía y lo que vamos a hacer es, digamos, un ligero viñeteo que yo suelo hacer en esta fotografía para, digamos, matizar un poquito más la luz que entra por el lateral y hacer ese pequeño viñeteo para centrar la mirada, ¿vale? Entonces aquí es tan sencillo como hacer un degradado bastante grande para aprovechar ese suavizado del propio degradado, y lo que vamos a hacer es darle un poquito de luz, un poquito de calidez, un poquito de saturación, claridad, y bajamos la borrar neblina un poquito bastante para, como os digo, tener ese filtro radial, ¿no? Con la luz incidiendo, como os digo, desde este lateral, ¿no? Y luego aquí lo único que habría que hacer es botón derecho, duplicar e invertir máscara. Esta la vamos a colocar por aquí más o menos, y lo que vamos a hacer es a la inversa, ¿vale? Vamos a bajar aquí un poquito, bajamos la suavidad al 60 y aquí hacemos este pequeño viñeteo natural que nos va a dejar ese filtro radial, ¿no? Que, como os digo, son 4 ajustes sencillitos, y fijaros la diferencia, ¿no?, entre el original y el editado, ¿no? Y aquí lo único, si queremos, podríamos hacerle otra máscara de capa de objetos. Vamos a pintar el pequeño pajarito para que nos lo marque la capa, y aquí lo que vamos a hacer es subirle un pelín la exposición, le vamos a subir un pelín la claridad, le vamos a dar unos 10 puntitos, unos 5 de estructura, y de esta manera, como os digo, tendríamos el pájaro pues un poquito más separado de ese fondo, y le tendríamos un poquito más con más protagonismo, ¿no? Como veis, ya tendríamos nuestra fotografía editada, y ya lo único que nos quedaría es aplicar el recorte que nosotros quisiésemos. Si es para Instagram, pues por ejemplo ese 4/5, y digamos ajustarla un poquito para
tenerla pues preparada para subir a nuestras redes sociales. Así que, como veis, con una edición súper sencilla podemos conseguir grandes resultados siempre y cuando nos traigamos una buena fotografía del momento del disparo. Como os digo, gente, es muy importante dedicarle, yo que sé, 1 minuto, 2 minutos, lo que nosotros creamos conveniente para traernos la mejor fotografía. No hace falta llegar al sitio y hacer 50 fotografías y luego en casa perder el tiempo revisando esas 50 a ver cuál me quedo. Siéntate, observa el entorno, cuadra tu cámara, busca ese encuadre que realmente te gusta y dispara. Puedes hacerlo en horizontal, en vertical y traerte 3, 4, 5 fotografías del sitio, pero no más de 5, porque al final, si no, lo único que estamos haciendo es disparar por disparar y no estamos dedicándole el tiempo que realmente necesita ese tipo de fotografía. Igualmente aquí, como veis, no tenemos nada de los negros empastados, las tenemos prácticamente con toda la información necesaria. Aquí podríamos subir sombras, fijaros todo el rango dinámico que tiene la fotografía. Podríamos bajar un poquito de luces y ya tendríamos prácticamente nuestra fotografía bien de luz. Subo un poquito todo esto porque, como os he comentado antes, siempre me gusta aplicarle esta pequeña curva para darle ese toque cinemático y digamos que oscurecemos un poquito la imagen. Aquí, como veis, la temperatura cambia, esto es lo que os decía, aquí 4500, 4700 para darle ese toque frío de otoño e invierno. Y lo que sí, siempre subir intensidad a 20-25 para subir esos colores menos saturados de la imagen, ¿no? Una vez que tenemos esto, nos vamos a calibración, igualmente le damos 50 puntitos y como veis, esto es lo que os digo de los azules, se sobresaturan. De esa manera lo que hacemos en el mezclador de colores en saturación es estos azules volver a dejarlos en menos 50. Y de esta manera se nos saturan los demás colores, pero el azul se queda donde estaba, ¿no? Y aquí lo único, pues con el cuentagotas nos vamos a tonos y vamos a empezar con estos amarillos que tenemos por aquí a llevarlos hacia esos tonos ocres, anaranjados, otoñales, ¿no? Una vez que ya sabemos qué colores hay que tocar, pues luego es hacer una pequeña curva de color, ¿vale? Para realzar, como os digo, esos colores otoñales, que aunque toda esta zona de aquí del fondo está desenfocada, pero sí que nos da cierta información. Nos contrasta un poquito estos colores verdosos de aquí con esos matices ocres para realmente, digamos, decirnos que estamos en la época otoñal, ¿no? Una vez que tenemos esto aquí, pues como veis prácticamente la fotografía está más que editada. Lo único que habría que hacerle aquí es aplicarle un degradado radial, que lo que vamos a hacer es una cosita así, lo vamos a invertir, desde aquí. Le vamos a invertir máscara y lo que vamos a hacer es jugar, como os digo, un poquito con ese viñeteo, ¿vale? Lo vamos a poner por aquí más o menos, bajamos la exposición bastante, el contraste igual lo bajamos para que no se nos empasten los negros y de esta manera le vamos a dar un poquito de temperatura fría, tendríamos todo este viñeteo. Lo único que habría que hacer ahora es aplicarle otro degradado radial y lo que vamos a hacer es aplicar uno por aquí arriba más o menos, que es por donde está entrando la luz, y aquí lo vamos a hacer a la inversa, le vamos a dar un poquito de luz, le vamos a dar un pelín de calidez, y nos vamos a ir al borrar neblina, que está aquí en efectos, para, digamos, dar ese toque, pues eso, difuminado de la luz, ¿no? Incluso aquí podríamos suavizarlo un poquito más, irnos al 70 y ya tendríamos esa direccionalidad de la luz hecha, ¿no? Fijaros, de esta fotografía hemos pasado a esta. Luego en Photoshop ya podríamos dedicarle más tiempo y editarla un poquito más con esos dos chambán, controlando un poquito más la luz, gestionando un poquito más los colores, pero como os digo, directamente de Lightroom ya tendríamos la fotografía lista para el revelado. Y como os digo, con nada de pérdida de nitidez, porque estamos a un f5.6, estamos trabajando prácticamente con la totalidad de la imagen y no vamos a tener que, cuando queramos imprimir la foto, si queremos hacer una ampliación, no vamos a tener ninguna pérdida de calidad. Y si nos fuésemos a la seta, pues pasaría lo mismo, gente. Aquí poco habría que hacerles, a lo mejor subir un poquito la luz, un poquito la sombra, bajar las iluminaciones, pero como os digo, esto es porque a mí me gusta este tipo de curvas.
Si no tuviese que hacer este tipo de curvas porque no os gustan, fijaros que no tendríamos que tocar prácticamente la luz en nuestra fotografía. Y luego ya en calibración, pues 3/4 de lo mismo, haríamos lo mismo los 50, aquí como no hay azul no hay que toquetear nada del azul, y en el mezclador de colores con la pipeta nos vamos a ir a tono y vamos a llevarnos pues estos colores a esos colores más rojizos, otoñales, de, como os digo, el otoño, ¿no? Y ya tendríamos pues prácticamente nuestra fotografía realizada, ¿no? Le vamos a dar un poquito de saturación también, que no lo habíamos aplicado, un poquito de saturación al verde y un poquito de saturación al amarillo. Y de esta manera, pues cerrando esto, vamos a bajar el zoom un poquito, ahí va. Lo que vamos a aplicar es igual ese viñeteo, ¿vale? Vamos a aplicarle un degradado radial, una cosita así, invertimos máscara y ahora lo que vamos a hacer es ajustarlo donde nosotros queramos, ¿vale? Bajamos un par de puntitos, bajamos el contraste y por ahí yo creo que estaría guay. Cogemos el degradado radial y hacemos otro degradado radial en el que aquí vamos a hacer a la inversa, ¿vale? Le vamos a dar un poquito de luz, le vamos a dar un poquito de calidez y el borrar neblina le vamos a restar para darle un poquito de suavidad en esas altas luces. Y fijaros, gente, como el antes y el después y tenemos nuestra fotografía editadas. Cualquiera de las tres, gente, fijaros cómo con 4 ajustes nos vamos a una fotografía lista para imprimir, lista para ya sea nuestro álbum o un cuadro o incluso para nuestras redes sociales. Así que no me voy a enrollar mucho más, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, darle un fuerte like y cualquier duda que tengáis me la podéis dejar abajo en los comentarios o en mis redes sociales, ya sabéis que os contestaré en la mayor brevedad posible. Si no estás suscrito, suscríbete, yo creo que estás tardando en darle ahí al botoncito para suscribirte. Y comparte, familia, compartid este vídeo porque es la mejor manera que tenéis de poder ayudar a que más gente llegue al canal, lo conozca, se suscriba y sigamos creciendo como lo estamos haciendo hasta ahora. Y lo dicho, mi gente, no me voy a enrollar más, sed buenos, disfrutad de la semana y nos vemos en el siguiente vídeo.